Música. Richard Wilson se quedó paralizado en la puerta del comedor, con el maletín resbalándose de la mano y golpeando el suelo de mármol con un estruendo que debería haber sobresaltado a todos. Pero las 4 personas en la mesa ni siquiera se inmutaron. Sus 3 hijos de 7 años, Jake, Tyler y Nathan, permanecieron completamente inmóviles, con la cabeza gacha y las manitas entrelazadas. Y junto a ellos estaba Barbara Johnson, la mujer negra de 32 años que había contratado esa misma mañana por pura desesperación. Tenía los ojos cerrados, las manos cubriendo las del niño, y rezaba en voz alta, mientras comía nuggets de pollo y macarrones con queso. Pero eso no fue lo impactante. Lo impactante fue que sus hijos salvajes, destructivos e imposibles, que habían echado a 25 niñeras en 6 meses, rezaban con ella al unísono. Sus vocecitas resonaban con sus palabras. Gracias por esta comida. Gracias por este hogar. Gracias por la gente que nos quiere, incluso cuando somos difíciles de querer. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas porque no recordaba la última vez que sus hijos habían estado así de quietos, tan tranquilos, agradecidos por cualquier cosa. Les había dado todo lo que el dinero podía comprar. Pero esta mujer que había contratado hacía 8 horas les había dado algo que había olvidado que existía. Les había dado paz. Y mientras Richard veía a sus hijos abrir los ojos y sonreírle a Barbara con una confianza que no había visto en sus rostros en más de un año, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. Pero no tenía ni idea de que la llegada de Barbara revelaría secretos sobre su familia, lo obligaría a afrontar sus propios fracasos como padre. En última instancia, le enseñaría que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, controlar ni planificar. Solo se pueden recibir con un corazón abierto y la disposición a cambiar. Pero para entender este momento imposible, necesitamos volver al principio. A cuando la vida perfecta de Richard Wilson se desmoronó y 3 niños pequeños aprendieron que quienes se suponía que debían amarlos podían simplemente irse. Richard Wilson era un multimillonario hecho a sí mismo que había convertido Wilson Tech de la nada en un imperio de software valorado en $4.000 millones. A los 42 años, lo tenía todo: una mansión en Greenwich, Connecticut, autos de lujo, el respeto de todos los que conocían su nombre, y lo más importante, 3 hijos sanos. Jake, Tyler y Nathan eran trillizos idénticos nacidos hace 7 años, hijos de Richard y su esposa Victoria. Tenían el cabello rubio de ella y los ojos azules de él, y durante los primeros 6 años de sus vidas, fueron niños felices y normales que reían con facilidad y amaban con fervor. Entonces Victoria se fue. Simplemente se fue. Hizo las maletas. Un martes por la mañana, mientras los niños estaban en la escuela y desaparecieron, dejó una nota en la encimera de la cocina que simplemente decía: no puedo seguir con esto. Lo siento. Sin número de teléfono, sin dirección de reenvío, sin explicación más allá de esas 8 palabras devastadoras. Richard lo había intentado todo para encontrarla, contrató investigadores privados, llamó a su familia y amigos, pero Victoria había desaparecido por completo. Era como si nunca hubiera existido, salvo por los 3 niños pequeños que preguntaban constantemente cuando volvía mamá a casa. Richard les dijo a los trillizos que mamá tenía que irse a trabajar y que volvería cuando pudiera. Pero los niños son inteligentes. Sabían que algo andaba mal. Y a medida que las semanas se convertían en meses sin noticias de Victoria, los niños cambiaron. Se les apagó la luz en los ojos, dejaron de reír y comenzó la ira. Jake, que siempre había sido el líder, se volvió destructivo. Rompía juguetes, destrozaba libros, destrozaba todo lo que caía en sus manos. Tyler, el más callado, dejó de hablar casi por completo. Se sentaba durante horas con la mirada perdida. Encerrado en sí mismo, donde nadie podía alcanzarlo. Nathan, el más pequeño de los trillizos por 4 minutos, se volvió desafiante y cruel. Golpeaba, mordía y pateaba a cualquiera que intentara consolarlo. Richard lo intentó todo.
Contrató a los mejores psicólogos infantiles, los matriculó en terapia, les compró todos los juguetes y aparatos imaginables. Nada funcionó. El terapeuta decía que los niños estaban procesando el trauma, que necesitaban tiempo, constancia y amor, pero Richard no sabía cómo darles lo que necesitaban. Se ahogaba en su propio dolor, en su propia sensación de fracaso y abandono. La marcha de Victoria había destrozado su creencia de que podía arreglar cualquier cosa con suficiente dinero y determinación. Así que Richard hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a problemas que no podía resolver. Invirtió dinero y esperó que alguien más pudiera solucionarlo. Empezó a contratar niñeras profesionales, altamente capacitadas, caras, con credenciales, referencias y años de experiencia. La primera duró 3 días antes de que Jake la encerrara en el armario y Tyler derramara jugo sobre su portátil. La segunda renunció después de que Nathan la mordiera con tanta fuerza que le hizo sangrar. La tercera llamó a los servicios de protección infantil alegando que Richard estaba criando monstruos. Las niñeras del cuarto al 24º año duraron entre 2 días y 2 semanas. Antes de que el comportamiento de los trillizos los alejara. Para cuando la niñera número 25, una severa alemana llamada Greta, que había criado a hijos de la realeza en Europa, renunció, Richard estaba al borde del colapso. Habían pasado 6 meses desde que Victoria se fue. 6 meses de caos y destrucción, viendo a su hijo sumirse en una espiral de ira y dolor cada vez mayor. La empresa de Richard estaba sufriendo porque apenas podía concentrarse en el trabajo. Sus amigos habían dejado de llamarlo porque no tenía nada de qué hablar excepto de su familia en crisis. Su madre no dejaba de sugerir internados o centros de tratamiento residencial, como si enviar a sus hijos traumatizados lejos de alguna manera los ayudara a sanar. Richard se sentó en su oficina a las 2 de la mañana después de que Greta renunciara, mirando su teléfono y preguntándose si su madre tenía razón. Tal vez no era capaz de criar a 3 niños solo. Tal vez estarían mejor en un lugar con estructura y profesionales que supieran cómo tratar con niños difíciles. Estaba considerando seriamente llamar a internados cuando su asistente, Angela, llamó a su puerta. Señor Wilson, sé que es tarde, pero hay alguien que quiero que conozca. Está aquí por el puesto de niñera. Angela, todavía no he publicado ninguna oferta de trabajo. Me acabo de enterar de que Greta renunció hace 3 horas. Lo sé, pero mi amiga Bárbara necesita trabajo urgentemente, y creo que ella podría ser justo lo que necesitan sus hijos. ¿Podría al menos hablar con ella? Richard quería decir que no. Quería irse a casa a beber whisky hasta desmayarse y no tener que pensar más en sus fracasos. Pero algo en la voz de Angela lo hizo detenerse. Su asistente había trabajado para él durante 10 años, nunca le había pedido favores, había sido pura profesionalidad y competencia. Si estaba defendiendo a alguien, tal vez debería escucharla. Bien, que pase. La mujer que entró en su oficina era joven, quizá de unos 30 y pocos años, vestía ropa sencilla que claramente había visto días mejores. Era negra, delgada, con el pelo recogido en un moño pulcro. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Richard. Contenían una profunda tristeza que él reconocía porque la veía en su propio espejo cada mañana. Eran los ojos de alguien que había perdido algo preciado y aún estaba aprendiendo a seguir respirando. Señorita Johnson, gracias por venir, dijo Richard. ¿Tiene un currículum que pueda revisar? No, señor, no lo tengo. Nunca he sido niñera. Trabajé como auxiliar de maestra antes de tomarme unas vacaciones. Pero Angela pensó que podrías necesitar a alguien. Y yo necesito volver a trabajar. Así que aquí estoy. Nunca has sido niñera. ¿Tienes formación en desarrollo infantil o psicología? Tengo una licenciatura de 2 años en educación infantil, pero nunca terminé la licenciatura y tuve un hijo. Tendría 5 años ahora. Se le quebró la voz. Murió hace 2 años. En un accidente de coche. Después de eso, no pude volver a trabajar con niños. Pero Angela me contó sobre sus hijos,
y algo en su historia me hizo pensar, quizás estoy lista para intentarlo de nuevo. Richard sintió un nudo en la garganta. Esta mujer entendía la pérdida de una manera que los profesionales nunca pudieron. Lamento mucho su pérdida, pero señorita Johnson, debo ser honesta. Mis hijos han alejado a 25 profesionales capacitados en 6 meses. Son iracundos, destructivos y se empeñan en lastimar a cualquiera que intente cuidarlos. ¿Está segura de que está emocionalmente preparada para manejar eso? Barbara lo miró fijamente a los ojos. Señor Wilson, ¿puedo ser completamente honesta con usted, por favor? Después de que mi hijo murió, pasé un año sin querer vivir más. Lo hice por inercia, pero por dentro estaba muerta. Luego, hace unos 6 meses, comencé a ser voluntaria en el grupo de apoyo para el duelo de mi iglesia. Y conocí a otros padres que habían perdido hijos. ¿Y sabe lo que aprendí? Que la única manera de superar el duelo es transformarlo en algo significativo. Tomar todo ese amor que aún tienes por el hijo que perdiste y dárselo a alguien que lo necesite. Tus hijos perdieron a su madre. Están de duelo igual que yo. Quizás por eso puedo ayudarlos, porque entiendo ese dolor desde dentro. Richard estudió a esta joven que se ofrecía a derramar su corazón herido en sus hijos heridos. El salario es de $200,000 al año, con internado. Tendrías tu propia suite. 2 días libres al mes. Todas las prestaciones. Pero tengo que advertirte de nuevo. Mis hijos son muy difíciles. Rompen cosas. Lastiman a la gente. Ponen a prueba a cada adulto que entra por esa puerta. ¿Puedes con eso, señor Wilson? Enterré a mi hijo de 4 años. Lo vi dar su último aliento. Vivo cada día con un dolor tan profundo que a veces no puedo respirar. Tus hijos no me asustan. Su ira no me asusta porque debajo de esa ira se esconde lo mismo que está debajo de mi dolor. Un amor que no tiene a dónde ir. Y tal vez pueda ayudarlos a encontrar un lugar donde depositar todo ese amor. ¿Cuándo puedes empezar? Ahora mismo si me necesitas. No tengo mucho que empacar. Richard debería haber investigado más. Debería haber revisado las referencias con más cuidado. Debería haberse tomado el tiempo para asegurarse de que esta joven afligida estaba realmente preparada para encargarse de sus hijos traumatizados. Pero él estaba desesperado. Y algo en la silenciosa fortaleza de Barbara resonaba con su propio dolor. De acuerdo, déjame llevarte a la casa. Pero señorita Johnson, no espero milagros. Solo espero que sobrevivas más de 3 días. Barbara sonrió con tristeza. Señor Wilson, cuando ya has vivido lo peor que te puede pasar, todo lo demás parece manejable. No renunciaré a tus hijos. Esa es mi promesa. Condujeron hasta la mansión de Richard en silencio. Eran las 4 de la mañana cuando llegaron. Richard acompañó a Barbara arriba para mostrarle la suite donde se alojaría, justo al lado de las habitaciones de los niños. Los niños suelen despertarse sobre las 7. Son destructivos a primera hora de la mañana, así que prepárate. Hay un botón de pánico si necesitas seguridad. No lo necesitaré, dijo Barbara simplemente. Richard la dejó acomodarse, pero no pudo dormir. Se quedó en la cama preguntándose si contratar a una mujer afligida para cuidar a sus hijos afligidos era brillante o una locura. A las 7:15, el caos estalló en las habitaciones de los niños. Estruendos, gritos, el sonido de la destrucción. Richard corrió hacia el pasillo y encontró a Barbara sentada tranquilamente en el suelo frente a la puerta mientras el caos rugía adentro. Señorita Johnson, ¿no debería detenerlos? ¿Se están lastimando ahora mismo? Richard escuchó. Los choques eran cosas que se lanzaban, juguetes que se rompían, destructivos, pero no peligrosos. No. Entonces los dejaré expresar su ira. Cuando terminen, entraré. Pelear con ellos solo lo empeora. Después de 10 minutos, el ruido se calmó. Barbara llamó a la puerta y entró en la habitación destruida. 3 niños idénticos con las caras surcadas de lágrimas estaban sentados entre los escombros,
esperando a que ella gritara o se fuera. Bárbara se sentó en el desorden. Eso es mucho romper. Debes estar muy enojado. No te queremos aquí, dijo Jake. Vete. Sé que no me quieres aquí. Probablemente no quieras a nadie más que a tu mamá. No entiendes nada, gritó Nathan. Tienes razón. No entiendo tu dolor exactamente, pero entiendo lo que es perder a alguien a quien amas más que a nada. Tuve un hijo llamado David. Murió hace 2 años y lo extraño cada día. Así que, cuando estás enojado y rompes cosas, lo entiendo porque yo también he querido romper cosas. Tyler, que rara vez hablaba, susurró, tu hijito murió. Sí, cariño. Tenía 4 años. Un coche lo atropelló mientras cruzábamos la calle. 1 minuto me tomaba de la mano y al siguiente se había ido. Los niños la miraron fijamente y algo cambió en sus rostros. No era otro adulto que no pudiera comprender su dolor. Era alguien que conocía la pérdida desde dentro. Voy a preparar el desayuno, dijo Bárbara, de pie. Pueden bajar cuando estén listos. Sin presiones. Los dejó sentados en su habitación destruida, procesando esta nueva información. Richard la siguió escaleras abajo, atónito. Fue increíblemente valiente compartir su historia así. No fue valiente. Fue honesto. Esos chicos necesitan saber que no están solos en su dolor. 20 minutos después, los trillizos aparecieron en la puerta de la cocina con cara de incertidumbre. Bárbara les sirvió panqueques y luego hizo algo inesperado. Antes de comer, me gustaría rezar una oración de agradecimiento. No tienen que participar, pero les agradecería que fueran respetuosos mientras rezo. Extendió la mano y la colocó sobre las de ellos. Querido Dios, gracias por esta comida. Gracias por este hogar. Gracias por estos preciosos niños. Y gracias por la oportunidad de estar aquí. Ayúdanos a ser amables los unos con los otros hoy. Amén. Entonces Jake preguntó en voz baja, ¿podemos orar también? Por supuesto. Los chicos inclinaron la cabeza y repitieron sus palabras. Gracias por esta comida. Gracias por este hogar. Gracias por la gente que nos quiere incluso cuando somos difíciles de querer. Fue entonces cuando el maletín de Richard cayó al suelo y todos levantaron la vista para verlo llorar en la puerta. Sus hijos, destrozados, rezaban con una mujer destrozada. Y de alguna manera, en su quebranto compartido, comenzó la sanación. Bárbara cruzó la mirada con Richard al otro lado de la habitación y él vio algo que no había visto en meses. Esperanza. Una esperanza realmente frágil de que tal vez, solo tal vez, el amor pudiera ser más fuerte que la pérdida. Los chicos comieron sus panqueques en silencio, mirando a Bárbara de reojo entre bocado y bocado. Richard observaba desde la puerta, con miedo de moverse o hablar, aterrorizado de que cualquier sonido pudiera romper esa frágil pieza. Después del desayuno, Bárbara hizo algo que lo sorprendió aún más. En lugar de limpiar inmediatamente o imponer reglas, les preguntó a los chicos, ¿qué suelen hacer ustedes 3 por las mañanas? Jake se encogió de hombros. Nada. Las niñeras nos hacen hacer tareas escolares o quehaceres domésticos. ¿Qué te gustaría hacer? Los trillizos intercambiaron miradas confusas, como si ningún adulto les hubiera hecho esa pregunta antes. Finalmente, Nathan dijo, solíamos construir cosas con bloques antes de que mamá se fuera, pero rompimos todos los bloques. Bueno, dijo Bárbara pensativa, tal vez podríamos construir con algo más. ¿Qué más podríamos usar? Bueno, Bárbara. ¿Qué más podríamos usar? Tyler, hablando por primera vez esa mañana, sugirió, almohadas. Las almohadas son perfectas. Construyamos un fuerte. Durante las 2 horas siguientes, Richard observó desde la puerta cómo Bárbara y sus hijos construían un elaborado fuerte en la sala usando todas las almohadas, mantas y cojines que encontraron. Bárbara no dirigía ni controlaba. Seguía su ejemplo, elogiaba sus ideas y se reía cuando partes del fuerte se derrumbaban.
Los chicos se relajaron gradualmente, sus movimientos se volvieron menos cautelosos, sus voces se alzaban más, con emoción en lugar de ira. El teléfono de Richard vibró con mensajes urgentes del trabajo. Una crisis tras otra exigían su atención, pero no podía apartar la vista de este milagro. Sus hijos jugaban como niños normales, como solían hacerlo antes de que Victoria se fuera. Alrededor del mediodía, Bárbara anunció que era la hora de comer. Los chicos gruñeron, pero la siguieron a la cocina. Preparó sándwiches sencillos, los cortó en triángulos y les pidió de nuevo que inclinaran la cabeza para orar. Esta vez, sin que nadie se lo pidiera, los tres chicos juntaron las manos y cerraron los ojos. Richard observó a Jake susurrar al ritmo de las palabras de Bárbara, formando cada sílaba con sus pequeños labios como si intentara memorizar algo valioso. Después del almuerzo, el agotamiento los invadió de repente, como suele ocurrir con los niños que han estado demasiado tiempo bajo la influencia de la adrenalina. Bárbara lo notó al instante. Parecían cansados. ¿Qué les parece un momento de tranquilidad? Pueden descansar en el fuerte que construimos. No dormimos siestas, dijo Jake automáticamente. Somos demasiado viejos. No dije siesta. Dije un momento de tranquilidad. Pueden descansar, leer o simplemente recostarse a pensar. Pero sus cuerpos necesitan un descanso. Para asombro de Richard, los chicos se dirigieron con dificultad a su fuerte de almohadas sin discutir y se subieron. Bárbara lo siguió con una pila de libros. ¿Quieren que les lea? Los chicos asintieron y Bárbara se sentó con las piernas cruzadas a la entrada del fuerte. Empezó a leer un ejemplar desgastado de Donde viven los monstruos, con voz suave y rítmica. En 15 minutos, los tres chicos se habían dormido, con sus rostros idénticos y una paz que Richard no había visto en 6 meses. Bárbara salió del fuerte con cuidado y encontró a Richard observándolos. Están exhaustos, dijo en voz baja. No solo físicamente, sino emocionalmente agotados por estar siempre enojados. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que se calmaran tan fácilmente? No hice nada, excepto darles lo que más necesitaban, que es seguridad, no seguridad física. Tienen mucha de eso. Seguridad emocional. La libertad de ser niños sin tener que actuar, pelear o probar si me voy. Todas las niñeras que me precedieron probablemente tenían reglas, estructura y expectativas. Pero estos niños no necesitan más reglas. Necesitan recordar cómo ser simplemente. Richard sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Lo he estado haciendo todo mal, ¿verdad? La expresión de Bárbara se suavizó. Has estado haciendo lo mejor que has podido mientras lidiabas con tu propio dolor. Eso no está mal. Pero señor Wilson, ¿puedo preguntarte algo personal? Llámame Richard. Y sí, pregunta lo que necesites. ¿Has lidiado con la partida de tu esposa? ¿Has procesado tu propio dolor? Richard apartó la mirada. He estado demasiado ocupado tratando de arreglar a los niños como para pensar en mí mismo. Ese es el problema. Tus hijos son espejos. Reflejan lo que ven en ti. Y lo que ven es un padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Estás haciendo el papel de padre, pero en realidad no estás presente. Sienten esa ausencia, y eso confirma su peor temor, que incluso su padre los ha abandonado emocionalmente. Esas palabras le dieron a Richard un puñetazo en el estómago porque eran ciertas. Había estado tan concentrado en contratar gente para que arreglara a sus hijos que se había olvidado de ser su padre. No sé cómo estar ahí para ellos. Cada vez que los miro, veo a Victoria. Veo a la mujer que nos dejó. Y estoy tan enojado con ella, tan herido y confundido que apenas puedo funcionar. Entonces tienes que lidiar con eso. Tienes que hacer el duelo por tu matrimonio, procesar tu ira y encontrar la manera de estar presente para tus hijos, porque que Richard me contrate a mí o a cualquier otro cuidador no va a arreglar a esta familia. Solo tú puedes hacerlo. Antes de que Richard pudiera responder, sonó su teléfono. Su madre. Casi no contestó,
pero ella seguía llamando. Mamá, no es un buen momento. Richard, he estado llamando toda la mañana. ¿Qué es esto? Angela me cuenta que contrataste a una mujer cualquiera de la calle para cuidar a los niños. Bárbara no es cualquiera. Es justo lo que necesitamos. No tiene credenciales ni formación profesional. Richard, estás siendo imprudente. Esos niños necesitan estructura y disciplina, no a un corazón sensiblero que los mime. Esos niños necesitan amor. Mamá. Necesitan a alguien que no los abandone. ¿Y cuánto tiempo pasará antes de que ella también se dé por vencida? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta de que esos niños son ingobernables y se marche? Los estás preparando para otro abandono y no sobrevivirán. Richard miró hacia la sala donde su hijo dormía plácidamente en su fuerte de almohadas. No va a renunciar. Lo creo. Richard lo miró. Creías que Victoria tampoco se iría. Despierta, Richard. No puedes confiar en que la gente se quede solo porque lo prometió. La llamada terminó. Y Richard se quedó en su cocina, sintiendo el peso de las palabras de su madre. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si Bárbara renunciaba? Sus hijos habían abierto una pequeña grieta en sus corazones esta mañana. Si Bárbara se iba, esa grieta se cerraría de golpe para siempre, y sus hijos podrían no recuperarse nunca. Entró en la sala y se sentó cerca del fuerte a observar a su hijo dormir. Parecían tan pequeños, tan vulnerables, tan completamente dependientes de adultos que no dejaban de fallarles. Richard había pasado 6 meses intentando arreglarlos con dinero y profesionales. Pero nunca se había parado a pensar que tal vez no necesitaban arreglos. Tal vez solo necesitaban constancia, presencia y amor incondicional. Bárbara apareció a su lado, sentada en el suelo. Tu madre no me aprueba, dijo. No era una pregunta. No aprueba nada de lo que hago últimamente. Tiene miedo de que lastime a los niños si me voy. ¿Te vas a ir? Bárbara miró a los niños dormidos. Su expresión era tierna. Richard, te hablé de mi hijo David. Lo que no te dije es que después de que murió, yo también intenté morir. No activamente, pero dejé de cuidarme, de comer bien, dejé de preocuparme por nada. Simplemente existía, esperando que pasara el tiempo. Entonces, hace 6 meses, algo cambió. Estaba en el supermercado y vi a una madre con su hijo, de unos 4 años, que estaba haciendo una rabieta. La madre parecía agotada y abrumada, y todos la miraban con prejuicios. Y pensé en David, en cómo él también solía hacer rabietas, y en cómo daría lo que fuera por volver a lidiar con una de sus rabietas. Hizo una pausa, secándose los ojos. Me acerqué a esa madre y le dije que estaba haciendo un gran trabajo, que su hijo tenía suerte de tenerla y que este momento difícil pasaría. Empezó a llorar y me abrazó. Y en ese momento, me di cuenta de que podía tomar todo el amor que aún siento por David, todo el amor maternal que no tiene a dónde ir, y dárselo a otros niños que lo necesitan. Fue entonces cuando supe que estaba lista para volver a trabajar con niños. Entonces, ¿dices que necesitas a los niños tanto como ellos te necesitan a ti? Lo que digo es que la sanación no es un camino de ida. Tus hijos necesitan a alguien que no se vaya, y yo necesito una razón para seguir viviendo plenamente en lugar de simplemente sobrevivir. Podemos ayudarnos mutuamente a sanar. Pero, Richard, eso solo funciona si tú también formas parte de ello. Si te mantienes emocionalmente distante, si te sigues escondiendo tras el trabajo y el dinero, tus hijos seguirán portándose mal porque intentan llamar tu atención, hacerte sentir algo, aunque sea ira. Richard sabía que tenía razón. Llevaba 6 meses huyendo de su propio dolor, usando los problemas de su hijo como excusa para no lidiar con su propio trauma. No sé cómo hacerlo. No sé cómo ser vulnerable con ellos. Empieza poco a poco. Empieza por estar presente. Guarda el teléfono durante las comidas. Juega con ellos. Cuéntales historias de su madre, los buenos recuerdos, no solo el abandono. Deja que te vean ser humano.
Comete errores. Siente emociones. Necesitan saber que está bien ser imperfecto. Esa noche, Richard hizo algo que no había hecho en meses. Se sentó a cenar con sus hijos. Sin teléfono, sin correos del trabajo, solo él, los niños y Barbara. Comieron espaguetis y fue un desastre, un caos. Jake se manchó la camisa con salsa. Tyler derramó la leche. Nathan habló con la boca llena. Y en lugar de corregirlos o frustrarse, Richard se rió. De hecho, rió por primera vez desde que Victoria se fue. Los niños se quedaron paralizados, mirando a su padre como si nunca hubieran oído ese sonido. Entonces Jake también empezó a reír. Y Tyler, Nathan y Barbara. Todos estaban sentados alrededor de la mesa riéndose por la leche derramada y la salsa de espagueti, y sentían como si una pequeña parte de su familia rota estuviera siendo reconstruida. Después de cenar, Barbara les pidió a los niños que ayudaran a limpiar. Se quejaron, pero obedecieron, trabajando juntos para recoger la mesa. Entonces Barbara anunció que era la hora del baño. Richard esperaba resistencia, pero los niños subieron las escaleras sin discutir. Mientras Barbara supervisaba los baños, Richard se sentó en el pasillo escuchando el chapoteo y las risas. Sonidos que casi había olvidado que su casa podía hacer. Más tarde, cuando los niños ya estaban en pijama, Barbara llamó a Richard a su habitación. «Tus hijos quieren darte las buenas noches como es debido». Richard entró en la habitación sintiéndose incómodo e inseguro. Normalmente solo saludaba desde la puerta, pero esta noche Jake palmeó la cama junto a él. «Siéntate aquí, papá». Richard se sentó, y de repente tenía a 3 niños subiéndose a la cama con él, apretándose contra él, buscando consuelo físico. Se les había negado durante meses. Barbara se quedó en la puerta observando cómo Richard abrazaba a sus hijos, sosteniéndolos. Los acercó, oliendo el aroma de su champú y sintiendo sus pequeños corazones latir contra su pecho. «¿Nos cuentan una historia?», preguntó Tyler en voz baja sobre mamá. «Una buena historia de antes». A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Había evitado hablar de Victoria por miedo a herir a los niños. Pero ahora se daba cuenta de que su silencio los había herido aún más. «Bueno, déjenme contarles sobre el día en que nacieron ustedes 3. Habló de lo emocionada que estaba Victoria, de cómo le cantaba a su barriga durante el embarazo, de cómo lloró de alegría al saber que eran 3 bebés en lugar de 1. Habló del caos de traer trillizos a casa, de cómo Victoria usaba colores para distinguirlos de la ropa, de cuánto los había amado desde el primer momento. Los niños escuchaban con avidez, absorbiendo estas historias sobre su madre, sobre la mujer que había sido antes de irse. Cuando Richard terminó, Nathan preguntó, «¿Por qué se fue si nos quería tanto?». Richard miró a Barbara con impotencia. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. A veces los adultos tienen problemas tan grandes y pesados que toman malas decisiones. Que tu mamá se fuera no era por ustedes, chicos. Era por sus propias luchas, su propio dolor. Pero eso no lo hace aceptable. Y no significa que no valiera la pena quedarse por ustedes. ¿Te irás tú también?, le preguntó Jake a Barbara directamente. «Cuando seamos demasiado problemáticos». «No, cariño. No me iré. Lo prometo». «¿Cómo lo sabes?». «Porque ya viví el peor dolor que puedo imaginar. Ya perdí a la persona que más amaba en el mundo y sobreviví. Así que tus rabietas, tu ira, tus pruebas, nada de eso es peor que lo que yo ya he pasado. No puedes asustarme». Los chicos parecieron aceptarlo, parecieron entender que el dolor de Barbara le daba una especie de fuerza que hacía que sus promesas fueran más fiables. Se dispusieron a dormir y Barbara los dirigió en una oración nocturna, agradeciendo a Dios por el día, por la familia, por las segundas oportunidades. Mientras Richard y Barbara salían de la habitación, Richard susurró, «Gracias por todo hoy. Es solo el primer día, Richard. El verdadero trabajo apenas comienza». Tenía más razón de la que creía. Porque en ese mismo momento,
Victoria Wilson estaba sentada en una habitación de hotel a 2 estados de distancia, mirando su teléfono. Había estado siguiendo las redes sociales de Richard, observando desde lejos cómo una niñera tras otra fracasaban. Se había convencido de que sus hijos estaban mejor sin ella. Pero esa noche, había visto una foto que Angela había publicado en el sistema interno de la empresa. Richard riendo en la cena con los niños y una joven negra. Victoria sintió un cambio en su interior. Celos, tal vez, o arrepentimiento. Había pasado 6 meses huyendo de su familia, pero verlos reír con otra persona le hizo darse cuenta de lo que había perdido. Cogió el teléfono y marcó el número de Richard por primera vez en medio año. Richard estaba abajo sirviéndose una copa cuando sonó su teléfono con un número que no reconocía. Casi dejó que saltara el buzón de voz, pero algo le hizo contestar. Hola, Richard. Soy yo. Soy Victoria. Vuelvo a casa. El vaso de Richard se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de la cocina. El sonido resonó por la silenciosa mansión. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar la voz que creía no volver a oír. Victoria. Sí, soy yo. Sé que estás impactado. Sé que no merezco llamarte así como así, pero Richard, he estado pensando constantemente en ti y en los chicos, y me he dado cuenta de que cometí un terrible error. Quiero volver a casa. Quiero arreglar esto. La mente de Richard se llenó de 1000 emociones. Rabia, incredulidad, confusión, y debajo de todo, un traicionero destello de esperanza. Te fuiste. Nos abandonaste hace 6 meses con 8 palabras escritas en un papel y ahora solo quieres volver a casa como si nada hubiera pasado. Sé que no es tan sencillo. Sé que te hice mucho daño a ti y a los niños, pero Richard, me estaba ahogando. La depresión posparto, la ansiedad, la presión de ser una esposa y madre perfecta. Todo me destrozó. Huí porque pensé que estarían mejor sin mí. Pero me equivoqué. He estado buscando ayuda, viendo a un terapeuta, trabajando en mis problemas. Estoy lista para ser la esposa y madre que todos necesitan. Bárbara apareció en la puerta, atraída por el sonido de cristales rotos. Echó un vistazo al rostro de Richard y comprendió de inmediato que algo catastrófico estaba sucediendo. Richard la miró con impotencia mientras Victoria seguía hablando. Estoy en Boston ahora mismo. Podría estar allí mañana por la tarde. Podemos sentarnos, hablar de todo, pensar cómo reconstruir nuestra familia. Los niños necesitan a su madre, Richard. Y tú necesitas a tu esposa. Necesito pensar en esto. No puedo simplemente aparecer después de 6 meses y esperar que todo vuelva a la normalidad. No me lo espero. Sé que tomará tiempo, pero Richard, por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Dale a nuestra familia la oportunidad de sanar. Richard terminó la llamada, con las manos temblando violentamente. Miró a Bárbara y dijo 2 palabras. Eso lo explicaba todo. Victoria había vuelto. El rostro de Bárbara permaneció sereno, pero Richard vio un destello en sus ojos. Miedo, tal vez, o resignación. Llamó. Está en Boston. Quiere volver a casa mañana. Dice que ha estado recibiendo ayuda. Que está lista para ser madre de nuevo. Richard empezó a caminar de un lado a otro, con la mente dándole vueltas. ¿Qué hago? Los chicos por fin se están adaptando a ti. Si Victoria regresa, lo cambiará todo. Pero es su madre. ¿No merecen la oportunidad de recuperar a su madre? ¿Qué quieres, Richard? No lo que crees que deberías querer, no lo lógico. ¿Qué desea tu corazón? Richard dejó de caminar y reflexionó seriamente sobre la pregunta. ¿Qué quería él? 6 meses atrás, habría dado cualquier cosa por el regreso de Victoria. Pero ahora, después de verla abandonar a sus hijos, después de ver la devastación que causó su partida, después de presenciar cómo Bárbara traía paz a su hogar en un solo día, ya no lo sabía. Estoy enojada. Estoy tan enojada con ella por irse. Pero también estoy aterrorizada porque, ¿y si ella es la solución?
¿Y si los chicos necesitan a su madre biológica para sanar de verdad? ¿O si se va otra vez? Preguntó Bárbara en voz baja. Richard, quise decir lo de no rendirme, pero si Victoria regresa, no puedo competir con eso. Esos chicos querrán a su madre y yo solo estaré estorbando. Quizás sea mejor que me vaya ahora, antes de que se encariñen más. No, la voz de Richard era feroz. Prometiste que no te irías. Se lo prometiste a los chicos. Yo se lo prometí antes de que su madre decidiera regresar. Todo es diferente ahora. Nada es diferente. Esos chicos de arriba se fueron a la cama esta noche sintiéndose seguros por primera vez en 6 meses. Rezaron contigo. Confiaron en ti. Si te vas ahora, si rompes tu promesa, los destruirás más que Victoria. Los ojos de Bárbara se llenaron de lágrimas. Pero si Victoria regresa y yo sigo aquí, los confundiré. Estarán divididos entre nosotros. No es justo para nadie. Entonces, Victoria tendrá que esperar. Tendrá que demostrar su valía antes de que la deje volver a nuestras vidas. No puede volver sin más después de 6 meses y retomar lo que dejó. Tiene que ganarse el derecho a volver a formar parte de esta familia. La vas a hacer esperar. Richard. Es su madre y también la mujer que los abandonó. Ser su madre biológica no borra eso. Richard sintió que lo invadía una claridad. Victoria puede venir a Connecticut. Puede alojarse en un hotel. Puede tener visitas supervisadas con los niños, pero no volverá a esta casa hasta que esté convencido de que no se irá otra vez. Y tú te quedas, Bárbara. Los niños necesitan consistencia, y tú se la has dado. Bárbara se secó los ojos. ¿Qué les vas a decir de su madre? La verdad de que ella llamó, que quiere verlos, pero que vamos a ir despacio. Merecen honestidad. Esa noche, Richard apenas durmió. Se quedó en la cama, repasando la llamada de Victoria, cuestionando cada decisión, preguntándose si estaba siendo demasiado duro o no lo suficiente. A las 3 de la mañana, se levantó y fue a ver cómo estaban los niños. Dormían plácidamente en su habitación, con rostros relajados e inocentes. En tan solo un día con Bárbara, se habían transformado de niños enojados y destructivos en niños capaces de reír, jugar y rezar. ¿Cómo podía arriesgar ese progreso? A la mañana siguiente, Bárbara preparó el desayuno como siempre. Los niños bajaron ya rezando sin que nadie se lo pidiera. Sus vocecitas hablaban al unísono. Richard los observó, con el corazón roto porque sabía que estaba a punto de romperles la paz recién encontrada. Después del desayuno, Richard les pidió a los niños que se sentaran con él en la sala. Bárbara estaba cerca, su presencia, un apoyo silencioso. Chicos, necesito hablarles de algo importante. Su madre llamó anoche. 3 rostros idénticos palidecieron. El labio inferior de Tyler empezó a temblar. Nathan apretó los puños. La expresión de Jake se endureció con la ira defensiva que Richard había visto tanto últimamente. ¿Está muerta?, preguntó Jake rotundamente. No, cariño. Está viva. Está en Boston y quiere venir a verte. No, gritó Nathan, poniéndose de pie de un salto. No quiero verla. Nos dejó. No puede volver. Tyler empezó a llorar en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Jake se quedó mirando a Richard con ojos traicioneros. Vas a dejar que vuelva. Vas a obligarnos a verla. Voy a dejar que venga de visita. Pero chicos, no volverá a la casa. Todavía no. Tiene que demostrar que está realmente lista para volver a ser tu madre. Y aunque venga de visita, Bárbara no se irá. Se quedará aquí con nosotros. Los 3 chicos se giraron hacia Bárbara con pánico en los ojos. Prometiste que no te irías, gritó Tyler. Y voy a cumplir esa promesa, dijo Bárbara con firmeza, arrodillándose a su altura. Que tu madre regrese no cambia mi promesa. Me quedo. Pero chicos, necesito que entiendan algo. Está bien si quieren ver. Tu madre.
Está bien si estás enfadado con ella. Está bien si estás confundido. Todos esos sentimientos son normales. No tienes que elegir entre estar enfadado con ella y amarla. Puedes sentir ambas cosas a la vez. ¿Pero qué pasa si te lleva?, preguntó Natán. ¿Y si hace que papá te despida? Tu papá toma sus propias decisiones y ya me ha dicho que me quedo. Así que pase lo que pase con tu madre, no me voy a ninguna parte. Los chicos parecían un poco tranquilos, pero seguían aterrorizados. Richard lo comprendió. Su mundo acababa de estabilizarse y ahora volvía a tambalearse. ¿Cuándo viene?, preguntó Jake. Esta tarde. Vendrá aquí y nos sentaremos todos juntos a hablar. Pero si en algún momento no quieren verla, si es demasiado, pueden irse. Nadie los obliga a hacer nada para lo que no estén listos. El resto de la mañana fue tenso. Los chicos se quedaron cerca de Barbara, aferrándose a ella físicamente como si temieran que desapareciera. Barbara los mantuvo ocupados con actividades sencillas: colorear, jugar con bloques, leer cuentos, pero la alegría del día anterior se había esfumado, reemplazada por la ansiedad y el miedo. A las 2, sonó el timbre. Richard abrió y encontró a Victoria de pie en el umbral, con aspecto más delgado, mayor y profundamente nervioso. Su cabello rubio era más corto de lo que recordaba. Vestía ropa sencilla y maquillaje mínimo. No se parecía en nada a la mujer refinada y perfecta que se había ido. Richard, gracias por recibirme. Pasa. La voz de Richard era fría. Condujo a Victoria a la sala, donde Barbara estaba sentada con los chicos. Cuando los trillizos vieron a su madre, no corrieron hacia ella. Se aferraron más a Barbara, sus pequeños cuerpos tensos por emociones contradictorias. El rostro de Victoria se arrugó al verlos aferrados a otra mujer. Chicos, mis pequeños, los he extrañado muchísimo. Nos dejaron, dijo Jake con voz dura. No nos extrañaron. Se fueron. Lo sé, y ese fue el peor error de mi vida. Estaba enfermo, mentalmente enfermo, y no sabía cómo manejarlo. Así que huí. Pero ahora estoy mejor y quiero volver a ser tu madre. Barbara es nuestra madre ahora, dijo Natán desafiante. Solo eres la persona que se fue. Victoria se estremeció como si la hubieran abofeteado. Miró a Barbara con una mezcla de gratitud y resentimiento. Gracias por cuidar de mis hijos, pero ahora estoy aquí, así que ya no te necesito. Esa no es tu decisión, dijo Richard bruscamente. Barbara se queda. Ahora es parte de esta familia. Si quieres reconstruir la relación con los chicos, será en sus términos, no en los tuyos. Richard, soy su madre. Yo los crié. No puedes reemplazarme con una empleada doméstica. Barbara se puso de pie, con expresión tranquila, pero con voz firme. Señora Wilson, no intento reemplazarla, pero los chicos necesitaban a alguien cuando tú no estabas. Necesitaban constancia, amor y alguien que no los abandonara. Yo se los di. Ahora has vuelto. Y eso es complicado para todos. Pero no puedes venir aquí y borrar 6 meses de sanación solo por ser su madre biológica. Tienes que recuperar su confianza como cualquier otra persona. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Sé que los lastimé. Sé que fallé, pero estoy intentando arreglarlo. Por favor, Richard. Por favor, déjame intentarlo. Richard miró a sus hijos, evaluando sus reacciones. Tyler lloraba en silencio. Natán parecía enojado. Jake parecía dividido entre desear a su madre y odiarla por irse. Puedes intentarlo, dijo Richard finalmente. Pero Victoria, ya no vives aquí. Puedes visitarlos. Puedes pasar tiempo supervisado con los chicos, pero no volverás hasta que estén listos. Y eso podría llevar semanas, meses o incluso años. ¿Estás preparada para eso? Haré lo que sea necesario. Solo quiero que mi familia vuelva. La primera visita duró 30 minutos. Victoria intentó hablar con los chicos, pero estaban monosilabios y distantes. Intentó abrazarlos,
pero se apartaron. Intentó explicarles por qué se iba, pero no quisieron oírlo. Finalmente, Tyler se levantó y dijo: «Quiero a Barbara. Quiero ir con Barbara». Victoria vio a sus hijos alejarse de ella, eligiendo a otra mujer en lugar de a su propia madre. Y algo dentro de ella se rompió. Después de que se fueran, se volvió hacia Richard con la devastación escrita en el rostro. «Me odian. No te odian a ti. Se están protegiendo. Les enseñaste que las madres pueden irse. Así que no te abrirán sus corazones hasta que estén seguros de que realmente te quedas». «¿Cómo lo demuestro?» «Preséntate todos los días. Acepta su rechazo y su enojo, y no te vayas de nuevo. Demuestra con constancia que ahora eres diferente, que eres confiable». «Pero Victoria, va a ser difícil. Quizás lo más difícil que hayas hecho en tu vida». Victoria asintió, secándose las lágrimas. «Lo haré. Lo demostraré». Se fue. Y Richard encontró a Barbara arriba con los chicos. Estaban todos en el fuerte de almohadas. Barbara les leía mientras se apretaban contra sus costados. Richard se sentó cerca, sintiéndose exaltado. Agobiados por el peso emocional del día. Esa noche, después de que los chicos se acostaran, Richard y Barbara estaban sentados en la cocina tomando té. «Gracias», dijo Richard, «por plantarle cara a Victoria, por quedarte. Lo dije en serio. No voy a dejar a esos chicos». «Pero Richard, esto se va a complicar. Victoria va a seguir insistiendo. Seguirá intentando recuperar su lugar. Los chicos van a estar confundidos y enojados. Te vas a ver atrapado en medio. ¿Estás listo para eso?» «No lo sé, pero sé que por primera vez en 6 meses, mis hijos rezaron antes de cenar. Se rieron. Se sintieron seguros. No puedo sacrificar eso, ni siquiera por su madre biológica». Barbara se acercó a él y le apretó la mano. «Saldremos de esto juntos». Pero ninguno de los dos sabía que Victoria, sentada sola en su habitación de hotel, estaba haciendo planes. Planes para recuperar a su familia, costara lo que costara. Planes que obligarían a todos a enfrentar las dolorosas verdades sobre el amor, el perdón y lo que realmente significa ser padre. Y planes que, en última instancia, pondrían a prueba si la promesa de Barbara de nunca irse era lo suficientemente fuerte como para soportar la desesperada necesidad de una madre de recuperar a sus hijos. Victoria apareció en la mansión a la mañana siguiente sin avisar, tocando el timbre a las 7:30 mientras los niños desayunaban. Barbara abrió la puerta y, antes de que pudiera decir nada, Victoria la empujó. «No necesito permiso para ver a mis propios hijos». Entró en la cocina, donde los niños comían panqueques. La miraron con sorpresa y confusión. Richard, todavía en bata, se levantó de inmediato. «Victoria, acordamos que llamarías antes de visitarnos. No puedes aparecer cuando quieras. Son mis hijos, Richard. Tengo derechos». «Perdiste esos derechos cuando los abandonaste», dijo Richard con una voz peligrosamente baja. «Ahora los estás recuperando. Eso significa respetar los límites y seguir las reglas que establecimos». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Solo quería desayunar con ellos. Quería ser parte de su rutina matutina como antes. Jaque se levantó de la mesa. «Ya no puede ser parte de nuestra mañana. Barbara nos prepara el desayuno ahora. Barbara reza con nosotros. Solo eres una visita». Las palabras golpearon a Victoria como un puñetazo. Miró a su hijo y vio la frialdad en sus ojos de 7 años, y algo dentro de ella se quebró. «No soy solo una visita. Soy tu madre. Te llevé en mi vientre durante 9 meses. Te di a luz. Te cuidé durante 6 años. No puedes reemplazarme por una desconocida. Te reemplazaste a ti misma», dijo Natán en voz baja. «Te fuiste. Barbara se quedó. Eso la convierte en más nuestra madre que tú». Victoria se volvió hacia Barbara con furia en los ojos. «Esto es tu culpa. Has puesto a mis hijos en mi contra. Los has envenenado con tu presencia. Señora Wilson».
Bárbara dijo con calma, nunca les he dicho nada negativo de ti a estos chicos. Sus sentimientos son propios, basados en su propia experiencia. Los dejaste. Yo no provoqué eso. Y no puedo deshacer el dolor que eso causó. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Haciendo de madre para mis hijos, viviendo en mi casa, ocupando mi lugar. Probablemente esperabas que nunca volviera. Ya basta, dijo Richard con brusquedad. Victoria, tienes que irte ahora. Cuando puedas comportarte con respeto y seguir los límites que hemos establecido, podrás volver. Pero no así. Victoria miró a su alrededor en la cocina, a sus hijos, que no la miraban a los ojos, a su marido, que defendía a otra mujer, a la vida que había abandonado y que ahora continuaba sin ella. Bien, me iré. Pero Richard, no me rendiré. Voy a luchar por mi familia. Voy a demostrar que soy la madre que necesitan, no una sustituta que llegó cuando les convenía. Después de que Victoria se fue, los chicos estaban callados y apagados. Bárbara intentó involucrarlos en actividades, pero estaban retraídos. Finalmente, Tyler habló. ¿Mamá te va a alejar de nosotros? No, cariño. Nadie puede alejarme de ti a menos que yo decida irme. Y ya prometí que no me iré. Pero, ¿y si papá te obliga a irte? ¿Y si mamá lo obliga a elegir? Richard se arrodilló a la altura de Tyler. Amigo, no voy a obligar a Bárbara a irse. Ahora es parte de nuestra familia. El regreso de tu madre no cambia eso. Pero no podemos tener dos mamás, dijo Jake, expresando la confusión que todos sentían. No funciona así. Tal vez no funcione de la manera tradicional, dijo Bárbara con dulzura. Pero las familias son de todo tipo. Algunos niños tienen dos mamás, otros tienen dos papás. Algunos tienen padres, abuelos, tías y tíos, todos ayudando a criarlos. No hay ninguna regla que diga que solo se puede amar a una persona en el rol de madre. Pero ya no quiero amar a mamá, dijo Natán con la voz quebrada. Nos hizo daño. Nos dejó. ¿Por qué deberíamos dejarla volver a nuestros corazones? Bárbara sentó a Natán en su regazo. Porque el amor no es algo que se enciende y se apaga como un interruptor. Puedes estar enojado con tu madre y aún así amarla. Tú. Puedes sentirse herida por lo que hizo y aún así tener la esperanza de haber cambiado. Perdonar no significa fingir que el dolor no ocurrió. Significa elegir no dejar que el dolor controle toda tu vida. Durante las siguientes 3 semanas, Victoria vino a visitarla todas las tardes. Siempre seguía las reglas, siempre llamaba con anticipación, siempre respetaba los límites. Lentamente, con dolor, comenzó a reconstruir pequeños vínculos con sus hijos. Aprendió que a Jake ahora le encantaban los dinosaurios, que Tyler había empezado a leer libros con capítulos, que Natán tenía un diente flojo. Descubrió que sus hijos habían crecido y cambiado en los 6 meses que había estado fuera, y que se lo había perdido todo. También observó a Bárbara con ellos y vio lo que nunca había podido darles a sus hijos: presencia paciente e incondicional. Bárbara nunca se frustraba cuando se ponían difíciles. Nunca alzaba la voz. Enfrentaba cada rabieta con serena comprensión y cada logro con genuina celebración. Victoria se sintió agradecida de que sus hijos hubieran encontrado a esta mujer y profundamente celosa del vínculo que compartían. Una tarde, Victoria llegó a su visita programada y encontró a los niños jugando en el patio con Bárbara. Estaban teniendo una guerra de globos de agua. Los 4 empapados y riendo. Victoria se quedó de pie junto a la ventana observando y Richard se acercó a ella. «Es buena con ellos», Victoria dijo en voz baja. «Lo es. Lo salvó cuando yo no sabía cómo. Nos salvó a todos. ¿De verdad? ¿La amas?» Richard se sorprendió con la pregunta. «La respeto profundamente. Le estoy agradecido. Me importa. Pero Victoria, lo que teníamos se acabó. Te fuiste y algo se rompió que no creo que tenga arreglo. Necesitamos encontrar la manera de criar juntos a nuestros hijos, pero no podemos volver a ser marido y mujer.
Victoria asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Arruiné nuestro matrimonio cuando salí por esa puerta. Ojalá pudiera volver atrás y tomar una decisión diferente. No podemos volver atrás. Solo podemos seguir adelante. Y avanzar significa aceptar que nuestra familia ahora es diferente. Bárbara es parte de ella. Tú también puedes serlo, si estás dispuesto a compartir ese espacio. Durante los meses siguientes, ocurrió algo inesperado. Victoria y Bárbara desarrollaron una amistad cautelosa. Ambas amaban a los niños y querían lo mejor para ellos, y se dieron cuenta de que trabajar juntas era mejor que competir. Victoria reconoció que Bárbara había hecho lo que no podía hacer cuando las cosas se ponían difíciles. Y Bárbara reconoció que Victoria estaba intentando cambiar, intentando ser la madre que sus hijos merecían. Los niños gradualmente se ablandaron hacia Victoria. Nunca olvidarían que se había ido, pero comenzaron a aceptar que las personas pueden cometer errores terribles y aún así merecer segundas oportunidades. Jake comenzó a abrazarla para despedirse. Tyler comenzó a contar historias sobre su día. Nathan dejó de estremecerse cuando ella se acercó a él. Una noche, 6 meses después de la llegada de Bárbara, toda la familia se sentó a cenar. Richard, los trillizos, Bárbara y Victoria. Antes de comer, Bárbara pidió a todos que se tomaran de las manos para orar. Los chicos inmediatamente se acercaron a Bárbara. Pero tras un momento de vacilación, también se acercaron a Victoria. Bárbara dirigió la oración. Gracias por esta comida. Gracias por este hogar. Gracias por la familia y todas sus complejidades. Gracias por las segundas oportunidades, la sanación y el amor que no se rinde. Y 7 voces hablaron juntas. Gracias por las personas que nos aman incluso cuando somos difíciles de amar. Richard observó a su alrededor a esta extraña, rota y hermosa familia que habían creado. Sus hijos se estaban sanando. Bárbara había cumplido su promesa de nunca irse. Victoria estaba recuperando poco a poco su lugar en la vida de sus hijos. No eran una familia tradicional. No eran perfectos, pero estaban completos de una manera que no tenía nada que ver con la estructura y sí con el amor. 2 años después, Richard y Bárbara estaban en su estudio conversando sobre lo que llevaba meses. Ahora los chicos te llaman mamá, dijo Richard. ¿Te diste cuenta? Sí. Es un gran honor y una gran responsabilidad. También llaman mamá a Victoria. Han hecho espacio en sus corazones para los dos. Los niños tienen una capacidad infinita para amar cuando se lo permitimos. Richard respiró hondo. Bárbara, no sé cómo decirlo, salvo directamente. Me he enamorado de ti. No porque te preocupes por mis hijos, aunque te lo agradezco. No porque hayas salvado a mi familia, aunque lo hiciste, sino por quien eres, tu fuerza, tu fe, tu negativa a renunciar a las personas difíciles de amar. Sé que esto es complicado porque trabajas para mí, porque Victoria está en esto, porque todo en nuestra situación es un caos. Pero necesitaba que supieras cómo me siento. Bárbara guardó silencio un largo rato. Richard, he estado luchando contra estos sentimientos durante meses porque no quería complicar las cosas. Pero yo también te quiero. Te quiero a ti y a esos chicos como si fueran míos. ¿Cuándo? Perdí a David. Pensé que nunca volvería a tener una familia. Pero tú me la diste. Me diste un propósito, un sentido de pertenencia y amor. Richard sacó una pequeña caja del cajón de su escritorio. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso. ¿Te casarás conmigo? ¿Te convertirás oficialmente en parte de esta familia? ¿Me dejarás amarte como mereces? Sí, dijo Bárbara, con lágrimas en los ojos. Sí, me casaré contigo, les dijeron a los chicos esa noche. Jake, Tyler y Nathan estallaron en vítores y se abalanzaron sobre Bárbara, abrazándola y gritando. Vas a ser nuestra verdadera madre. Te quedarás para siempre. Victoria, quien había sido invitada al anuncio, sintió una mezcla compleja de emociones, pero sonrió con sinceridad y abrazó a Bárbara.
Gracias por amar a mis hijos cuando yo no pude. Gracias por mostrarles lo que es el amor incondicional. Tienen suerte de tenerte. Un año después, Richard y Barbara dieron la bienvenida a una hermosa niña a la que llamaron Lily Victoria, honrando a la hija que Barbara había perdido y reconociendo el lugar de Victoria en su familia. Los chicos estaban obsesionados con su hermanita, eran tiernos y protectores, y siempre querían ayudar a cuidarla. La familia, destrozada por el abandono y la pérdida, se había reconstruido con paciencia, fe y la obstinada negativa a renunciar a personas difíciles de amar. No eran una familia convencional. Eran mejores. Fueron elegidos. Eran reales. Y cada noche, antes de cenar, 7 voces se unían en oración, agradeciendo a Dios por el alimento, por el hogar y por el amor que nunca se rinde. Incluso cuando rendirse sería más fácil, incluso cuando quedarse requiere valentía, incluso cuando sanar es lento, doloroso y complicado. Porque eso es lo que hace el verdadero amor. Permanece, lucha, cree en las segundas oportunidades y nunca se rinde. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las familias rotas pueden sanar, que las personas merecen segundas oportunidades y que el amor más verdadero es quedarse cuando irse es más fácil, suscríbete a este canal, dale a me gusta y comparte esta historia con alguien que necesite creer en la redención hoy.